Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, en esta mañana pedimos tu dirección. Father, we ask for your direction, your guidance this morning. Que tu Espíritu Santo nos hable por medio de la palabra que Él inspiró. That your Holy Spirit would speak to us through the word that He inspired. Para nuestras vidas y para tu gloria. Lord, for our lives and for your glory. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. El miércoles 1 de marzo de 1950, una iglesia bautista en la ciudad de Beatriz, Nebraska, tenía programado su ensayo regular semanal del coro a las 7:20 de la noche. On Wednesday, March 1st, 1950, a Baptist church in the city of Beatrice, Nebraska, had its regularly scheduled choir rehearsal planned for 7:20 p.m. on the dot. Y los 15 miembros del coro solían ser muy puntuales. Eran gringos después de todo. Now, the 15 choir members were usually very punctual. Sin embargo, esa noche todos llegaron tarde. And yet that night, everybody was late. El pastor, su esposa y su hija llegaron tarde porque tuvieron que planchar un vestido. The pastor, his wife, and their daughter were late because they had to iron a dress. Dos hermanas tuvieron problemas con sus carros, dos carros diferentes. Two sisters had problems with both of their cars and they were late. En otros casos había que terminar la tarea escolar. Other people had to finish schoolwork, o se levantaron tarde de una siesta, or they simply overslept when they were taking their nap. Pero de todos modos, nadie llegó a la hora para su ensayo de coro. But nobody was on time for choir practice that night. Y a las 7:25, 5 minutos después del comienzo programado del ensayo, la iglesia explotó. And at 7:25, 5 minutes after choir rehearsal was to have started, the church exploded. Los bomberos concluyeron que hubo una fuga de gas que cuando hizo contacto con el sistema de calefacción explotó. The firemen decided that probably there had been a gas leak that made contact with the heating system and exploded. Pero las paredes cayeron, el techo se desplomó. The walls fell outward and the roof caved in. Nadie podría haber sobrevivido. Nobody could have survived that explosion. Pero por casualidad, no había nadie en el edificio. But by chance, there was nobody in the building. Pero entonces, ¿fue casualidad? But was it just chance? Los miembros de la iglesia estaban seguros que no era pura casualidad. The church members were absolutely convinced that it wasn't mere chance. Las posibilidades de esa clase de coincidencia son pequeñísimas. The probabilities of something like that happening by chance, with so many people being detained, are incredibly small. Los miembros de la iglesia vieron la mano de Dios en ese evento. The church members saw God's hand at work, protecting them in that moment. Y yo me pregunto, ¿crees tú que Dios esté obrando en tu vida? And so I ask, do you believe that God is at work in your life? La realidad es que Dios siempre está obrando. The truth is that God is always at work. La pregunta para nosotros es esta. ¿Seguiremos confiando? The question for us is this: will we continue to trust Him? La manera en la que Dios obra a través de las circunstancias para lograr sus propósitos se llama providencia. The way that God works through circumstances to achieve His will is often known as providence. Y vemos un gran ejemplo de esto en la vida de los judíos que regresaron a la tierra prometida después
del exilio en Babilonia. We see a great example of this in the lives of the Jewish people who returned to rebuild the temple after the exile in Babylon. Ellos eran pocos y enfrentaban mucha oposición. There were very few of them, and they faced a lot of opposition. No obstante, oyeron la voz de Dios y siguieron trabajando. And yet they heard God speak to them, and so they continued to work. Ahora vamos a ver cómo Dios obró en sus circunstancias para que la obra se terminara. So now let's see how God worked in their circumstances in order for the work to be finished. Y vamos a comenzar en Esdras capítulo 5, versículos 3 al 5. We're going to begin in Ezra chapter 5, verses 3 through 5. Esdras 5, del 3 al 5. Dice así: En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién los autorizó a reconstruir ese templo y restaurar su estructura? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los líderes de los judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Hace un par de semanas veíamos cómo los enemigos del pueblo de Dios se opusieron a la obra de la reconstrucción y hasta los acusaron con el gobierno. Now, a couple of weeks ago, we saw how the enemies of God's people opposed the work of reconstruction and actually accused them before the authorities. Pero en este caso, no se trata de enemigos. But the people that are mentioned here are not their enemies. Tatenai y Setar-Boznai eran funcionarios del gobierno persa. The men who are mentioned here are just government officials. Y ellos solamente querían estar seguros de que la obra que estaban realizando los judíos tenía autorización del rey. They just wanted to be sure that the work that the Jewish people were doing had been duly authorized by the king. Ahora, al principio del versículo 5, nos dice literalmente que el ojo de su Dios velaba sobre ellos. Now, in verse 5, it says literally that the eye of their God was upon them. El rey persa tenía un sistema de espías en todo su imperio que se conocía como el ojo del rey. Now, the Persian king had a system of spies throughout his kingdom that was known as the eye of the king. Entonces, eso indicaba que él podía controlar muchas cosas. That meant that he could control many things. Tenía conocimiento de lo que pasaba en muchos lugares. He knew what was happening in many places. Tenía representantes que podía mandar cuando algún problema se presentaba. He had representatives that he could send whenever a problem arose. Él tenía mucho control y mucho conocimiento. He had a lot of knowledge, he had a lot of control. Pero entonces cuando nos dice que el ojo de Dios estaba sobre ellos, nos da a entender que Dios tiene un sistema de control mucho más completo que el sistema que tenía el rey persa. But when it tells us that the eye of God was upon them, it leads us to understand that God has a system of control and management that is so much greater than even the system that the Persian king had at that time. El Espíritu de Dios está en todas partes. God's Spirit is everywhere. Sus ángeles pueden ir a cualquier lugar para luchar por él.
He can send his angels anywhere to do his will. Su autoridad es inescapable. And so his authority is inescapable. Él coordinó la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. He coordinated the preaching of the prophets Haggai and Zechariah, el liderazgo de Jesúa y Zorobabel, the leadership of Jeshua and Zerubbabel, la fuerza de la comunidad entera, the strength of the whole community, y hasta las decisiones de estos oficiales paganos, and even the decisions of these pagan officials. Todo se combinó a la perfección para que se pudiera terminar la obra de construir el templo. Everything came together so that the rebuilding of the temple could take place. Dios obró para cumplir su propósito. God worked to fulfill his purpose. Ahora, ¿crees que tales cosas solo sucedieron en los tiempos bíblicos? Now, do you think that those things only happened during Bible times? Claro que no. Of course not. Dios siempre tiene el control. God is always in control. Él siempre está obrando de maneras que nosotros no vemos. He is always at work, even in ways that we don't see. Él tiene agentes que nosotros desconocemos. He has agents that we don't recognize. Él puede usar a los que no lo conocen para hacer su voluntad. He can use people that don't know him to do his will. Porque Dios siempre está obrando. Because God is always at work. Entonces, estos oficiales persas investigan, pero porque Dios está en control, dejan que el pueblo siga trabajando y mientras tanto escriben una carta al rey para saber si todo está bien. So these Persian officials observe what's going on, but because God is in control, they allow the work to continue while they write a letter to the Persian king to make sure that everything is okay. Ellos saludaron al rey, le explicaron la situación y luego relataron lo que los líderes judíos les habían dicho acerca de lo que estaba pasando. Now, in their letter, they greet the king, then they explain the situation very briefly, and then they tell him what the Jewish leaders had said when they asked them about the reconstruction of the temple. Y esa es la parte solamente de la carta que vamos a leer. And we're just going to read that part of the letter where they're telling what the Jewish leaders had said in response to their questions. Donde relatan lo que dijeron los líderes judíos en respuesta a sus preguntas. So this is in Ezra 5:11 through 16. Esto se encuentra en Esdras capítulo 5, versículos 11 al 16. Y dice, ellos nos respondieron, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia. Y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no
se ha terminado. Ahora, ¿te diste cuenta de lo que dijeron los judíos acerca de su situación? Now, did you notice what the Jewish leaders said about their situation? Ellos sabían por qué tenían que reconstruir el templo. They knew why they had to rebuild the temple. Ellos conocían su historia y podían explicar su fe. They knew their history and they could explain their faith. Ellos sabían que era por el pecado de sus antepasados que ese templo había sido destruido. They knew that it was because of the sins of their forefathers that that temple had been destroyed. Y ellos no anduvieron con rodeos. And they didn't make up excuses. Fueron sinceros y honestos en cuanto a la situación. They were sincere and honest when they described the situation. Ellos fácilmente podrían haber inventado algún cuento para tratar de convencer a los oficiales. They could easily have come up with some story to try to convince the officials, pero no lo hicieron, but they didn't do it. Dijeron la verdad. They told the truth. Conocían a Dios. They knew God. Y sabían que Él tiene el control. And they knew that He was in control. Y cuando tú sabes que Dios tiene el control, entonces no tienes que tratar de arreglártelas con cuentos y con inventos y con mentiras. Simplemente te defiendes con la verdad. When you know that God is in control, you don't have to try to fix things yourself by making up falsehoods and telling half-truths and figuring out how to hide things. You can simply defend yourself with the truth. El enemigo siempre quiere tentarnos a darle una ayuda a Dios. The enemy is always tempting us to try to help God out. Por ejemplo, a Abraham le convenció a tratar de ayudar a Dios teniendo relaciones con Agar en lugar de con su esposa para tener el hijo que Dios le había prometido. For example, he convinced Abraham to try to help God out by sleeping with Hagar and having a baby with her, to try to have that son that God had promised him. Pero esa no fue la promesa de Dios. But that wasn't what God had promised. Y eso después causó muchos problemas. And that caused them a lot of problems later on. Entonces, nuestra parte en el proceso consiste en confiar y obedecer. So our part of the process is simply to trust God and to obey Him. Porque Dios tiene el control, because God is in control. Él está obrando en todo. He's at work in everything. Y si Él te ha llamado, Él también va a proveer. And if He has called you, then He's also going to provide for you. Él hará que alcance lo poco que tienes, como lo hizo Jesús con 5 panes y 2 pescados. He will make what little you have to be enough, just like Jesus did with 5 loaves and 2 fish. En cambio, cuando haces lo que no le agrada a Dios, descubrirás que no trae ninguna bendición. But when you do what doesn't please God, sooner or later you will discover that there's no blessing in it. Ahora vamos a ver cómo respondió el rey Darío a la carta que le enviaron. Su respuesta se encuentra en Esdras 6, 1 al 12. Now we're going to see how King Darius responded to the letter that they sent him. And we find his answer in Ezra 6, 1 and 2. Entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos.
Tendrá 60 codos tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia. Aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los líderes de los judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. He determinado asimismo que quien desobedezca esta orden sea empalado en una viga sacada de su propia casa y le derrumben la casa. Que el Dios que decidió poner su nombre ahí derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, promulgo este decreto. Publíquese y cúmplase al pie de la letra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, ¿se dieron cuenta? Did you notice? En su edicto, el rey Darío no solo les dio permiso para seguir trabajando. King Darius did not only give them permission to keep working, él también ordenó que se proveyera todo lo que necesitaran, no solo para la reconstrucción, sino para los sacrificios diarios que se tenían que ofrecer. He also ordered that provision be made out of the royal treasury for all of the sacrifices that had to be offered daily and the reconstruction of the temple. Eso iba mucho más allá de lo que se podría esperar. Now that goes far beyond what anybody would have expected. Sin embargo, Dios provee más abundantemente de lo que nosotros esperamos cuando confiamos en Él. But God provides for us far more abundantly than we expect when we trust Him. Se cuenta la historia de una señora que era muy creyente pero muy pobre. The story is told of a lady who was a devout believer, but she was very poor. Y tenía un vecino ateo que siempre se burlaba de su fe. She had an atheist neighbor who always made fun of her faith. Un día el vecino pasaba junto a la casa de la señora y escuchó que ella estaba orando en voz alta pidiéndole a Dios que le diera comida. One day the neighbor walked by this lady's house and heard her praying very loudly, asking God for provision, to give her some food. Y entonces él decidió ir a la tienda y comprar unas bolsas de comida y dejárselas en la entrada de la casa. So he decided to go to the store and buy some bags of food and leave them there at the entrance to her house. Tocó el timbre y fue y se escondió en el jardín. He rang the doorbell and he went and hid in the garden. Y la señora salió y vio las bolsas de comida y empezó a alabar al Señor. The lady walked out her front door and saw the bags of food and started praising the Lord. Y en ese momento el vecino salió y le dijo: Señor, Dios no le ha dado esa comida. Yo se la compré. And as she was praising the Lord, her neighbor comes out from where he's hidden and he says, "Ma'am, God did not send you that food. I bought it for you and I brought it to you." Y la señora no dejó de alabar al Señor. Dijo: Señor, gracias,
porque me has dado comida y el diablo lo pagó. And she did not stop praising the Lord. She said, Lord, thank you. You gave me food and you made the devil pay for it. Algo parecido es lo que sucedió cuando ese rey pagano, Darío, ordenó que se proveyera todo lo necesario para los sacrificios del templo. Now, something similar is what happened when this pagan king, Darius, orders that everything be provided for the service of the sacrifices in the temple. Y Dios puede hacer cosas así para nosotros también. And God can do similar things for us. Hoy en día nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios de esa clase. Now we don't have to offer sacrifices like that anymore. Ya no hay sacrificios de animales para limpiar nuestro pecado. There are no more animal sacrifices to take away our sins. Porque Jesús se sacrificó en la cruz por nosotros. Él es la provisión que Dios ha hecho por nuestro pecado. Jesus sacrificed himself on the cross for our sins. He is the provision that God has made for our forgiveness. Y cuando nos entregamos a Él, ya no hace falta ningún otro sacrificio para nuestro perdón. And when we offer ourselves, when we give ourselves to Him, then there's no other sacrifice that we need to make for our forgiveness. Dios ha provisto el sacrificio para nosotros. La pregunta es si la hemos aceptado. ¿La has aceptado? God has provided the sacrifice for our sins. Have you accepted His provision? El sacrificio que nosotros debemos entregar en gratitud es el sacrificio de nosotros mismos. The sacrifice that He calls us to make in thankfulness, out of a grateful heart, is the sacrifice of ourselves. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romans 12:1 says, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that each of you would offer himself in spiritual worship as a holy, pleasing, living sacrifice to God. Este es el fruto de confiar plenamente en Dios. This is the fruit of trusting fully in God. Porque Él siempre está obrando. He is always at work. Él te llama a seguir confiando. And He calls you to keep trusting Him. Cuando tú confías en Él, quedas libre para vivir una vida de propósito y de sentido, entregándote tú mismo como sacrificio de gratitud a Dios. And you see, when you trust Him, then you are free to live a life of purpose and meaning as you surrender yourself as a sacrifice of thankfulness to God. Sabes que Dios provee. You know that God provides. ¿Confiarás en Él? Will you trust Him? Let's pray. Padre, te alabamos por tu providencia. We praise you, Father, for your providence. Que tú siempre tienes el control y siempre estás obrando para tu gloria y nuestro bien. You are always in control, and you are always at work for your glory and for our good. Ábrenos la mente para que podamos verlos. Open our eyes so that we can see. In Jesus' name, en el nombre de Jesús.